Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Estupidez artificial. Uno pensaría que para estas alturas ya hubieran intentado algo diferente. Rey levantó la vista de su trago para ver quién había hablado. Había estado jugando distraídamente con el palillo de la cereza y la rodaja de naranja en su cuarto whisky sur y no se había dado cuenta de que alguien más había entrado en el bar casi vacío. Con la poca luz del lugar, vio a un hombre mayor sentado a un par de asientos, mirando el canal de noticias sobre ellos. Rey también miró la pantalla. La historia que mostraba era la razón por la cual estaba en el bar esa tarde. 2 años de arduo trabajo de su equipo habían terminado en un fracaso bastante público y vergonzoso esa misma mañana. No esperaba tener que ir tan temprano al trabajo al día siguiente. De hecho, esperaba que para el final de la semana le dijeran que su equipo, puesto y todo su financiamiento ya no existía. Así que no había razón para continuar. Rey volvió a mirar al hombre confundido. ¿A qué se refiere? El anciano dio un pequeño sobresalto, como si no hubiera querido decir lo que dijo en voz alta, y miró a Rey. Tienes que admitir que llevan intentando llegar ahí por unos cuantos años. Y aún así cosas como esas siempre parecen pasar. Encienden la cosa y se vuelve loca. Al escuchar esa palabra, loca, Rey hizo una mueca mental. No fue que se volviera loca, fue una sobrecarga. La sobrecarga llevó a un colapso, y el colapso llevó a la fusión de circuitos. Los circuitos fusionados saturaron los limitadores de seguridad. Esos limitadores saturados dejaron escapar el humo. Dejando escapar el humo mágico significó decirle adiós a 2 años de trabajo. Ese amargo adiós llevó al momento presente, y a que un total desconocido dijera que necesitaban hacer algo diferente. El hombre tomó el silencio de Rey como permiso para continuar. Siempre es lo mismo, ¿no? Esta vez sí lo vamos a lograr. Es lo que dicen, excepto que nunca lo hacen. Agarran una cosa lógica, elegante, la llenan de pensar, pensar y pensar, la meten en la caja cerebral de algún robot y ¿qué obtienen? Un robot loco. Rey deseaba que el hombre dejara de usar esa palabra. Pensó en explicarle que todo ese pensar, pensar y pensar era el resultado de 2 años de trabajo de 10 de las mejores mentes. Tan solo uno de esos pensar abarcó 9 meses de fracasos y casi termina con el programa. Los otros 2 llegaron al costo de un par de matrimonios y más de una aventura ilícita. Esa cosita lógica, como la llamaba el anciano, no era algo sacado de un estante de una tienda barata de electrónica. Era tecnología de punta. Usaba acrónimos actualizados, siglas, números imaginarios y más de unos cuantos teoremas matemáticos controvertidos. Uno de sus componentes seguía siendo teórico porque nadie podía explicar realmente cómo funcionaba. Quien terminara por descifrarlo probablemente ganaría un premio Nobel y quizás incluso lograría acostarse con alguien por primera vez en su vida. Rey pensó en explicarle al hombre que también había sido carísimo construirlo. Había tantos molestos ceros a la derecha. Al recordarlos, Rey se imaginó de espaldas a la pared de la sala de juntas, con los ojos vendados, mientras el consejo de auditores se alineaba frente a él como un pelotón de fusilamiento. Vio su cuerpo convulsionar como si recibiera balazos, mientras uno de ellos leía lentamente la cantidad de dinero que se había convertido en humo esa mañana, dígito por dígito. 5, 2, 0, ¡bam! 0, ¡bam! 0. Y así sucesivamente. Después de verse a sí mismo desangrándose tras el 7º y último 0, Rey se dio cuenta de que el hombre seguía hablando. Así que no es sorpresa que todos terminen igual, en fracaso. Atrapado en su ensoñación mórbida y viendo a su cuerpo desplomarse por esos ceros fatalmente precisos, no había escuchado realmente todo lo que el anciano había dicho antes. Yo no lo llamaría fracaso.
Hemos aprendido mucho cada vez que lo intentamos. Pero la verdad era que fracaso era casi la etiqueta más positiva que podía aplicarse a todo su trabajo. Trataba de no pensar en otros calificativos. Eran demasiado deprimentemente precisos. Mirando hacia atrás, hasta esa mañana había parecido que esos 2 años habían sido productivos. Durante el último mes, su equipo podía encender el prototipo, preguntarle cómo se sentía y otras preguntas rutinarias. Respondía a todo de manera calmada y racional. Habían demostrado con éxito el prototipo al director del programa, y él había programado la conferencia de prensa esa mañana. Y justo esa mañana, estaban alrededor de los restos humeantes. Su equipo se preguntaba qué había salido mal. Nadie tuvo respuestas hasta que el propio director habló. Les dijo que cuando se había ido la noche anterior, había revisado y se había asegurado personalmente de que el prototipo estaría completamente cargado para la mañana siguiente. Incluso lo conectó a un puerto de carga cercano. Cuando llegó antes que todos, verificó que la unidad estuviera completamente cargada y la desconectó del puerto. Al escuchar eso, después de la conferencia, el director se quedó para informarle al director que el prototipo no requería carga, nunca, y que sus acciones habían provocado que el prototipo se activara. Una vez activado, había permanecido solo, en la oscuridad, sin nada que hacer más que pensar, durante toda la noche. El equipo había tomado todas las precauciones para evitar que eso ocurriera, ya que permitir que cualquier prototipo tuviera tiempo para pensar sin restricciones por cualquier periodo era una forma segura de causar exactamente lo que había sucedido. Ray dejó al director, a los restos humeantes, y al resto del equipo y el sitio de la conferencia, y se dirigió directamente al bar con la intención de beber hasta quedar estúpido. El plan había funcionado bastante bien hasta que el anciano habló. Lo siento, chico. Has tenido un día duro. No quise insultarte ni añadir algo a tu dolor. Está bien. Lo hecho está. No se puede deshacer ni dejar de verlo. Por suerte, lo único dañado fue mi ego. En cuanto a lo demás, bueno. Supongo que el accidente de la pequeña tetera va a ser tendencia por los próximos días. La pantalla ahora mostraba a 2 comentaristas debatiendo el simbolismo de la elección musical del prototipo autodestructivo. Aún así tienes que admitir que ha habido un verdadero desperdicio de tiempo, talento y recursos quemados intentando resolver esto. Y aún así aquí estás. No estás más cerca del éxito que cuando empezaste. Ray hizo una mueca mental cuando el hombre dijo quemados. En cierto modo tenía razón. Sus últimos 2 años sí parecían un desperdicio, pero realmente no quería discutirlo con un desconocido. Sabía que en el futuro cercano habría suficientes conversaciones con personas que tenían un talento especial para hacer preguntas del tipo: ¿entonces estaría de acuerdo que sus últimos 2 años han sido un desperdicio total? Ray dio otro sorbo a su vaso. No creo que todo haya sido un desperdicio. Ha sido un enorme desperdicio para los pocos resultados. Eso es un hecho. Tal vez todos ustedes, los que trabajan en IA, necesitan aceptar que lo que han estado haciendo no los va a llevar ahí. Tal vez necesitan dejar de pensar como todos los que vinieron antes que ustedes. Tal vez necesitan olvidar todo lo que los demás han hecho y empezar desde cero. Claro, vamos a tirar todo a la basura, olvidar todo lo que he aprendido, pensó Ray con sarcasmo. Al ver la expresión en el rostro de Ray, el hombre dejó de hablar y bajó la voz. Escucha, no me refiero a que tiren todo lo aprendido. No es eso. A lo que me refiero es que quizás deberían dejar de intentar desarrollar inteligencia artificial de frente. Han estado golpeándose la cabeza contra esa pared y todo lo que tienen para mostrar es un gran dolor de cabeza. Tal vez necesiten desarrollar otra cosa primero. Cuando tengan éxito con eso, la inteligencia artificial será inevitable. ¿Qué más podría desarrollar alguien que conduzca a la perfección de la inteligencia artificial? Potencia de cómputo, recursos de almacenamiento, robótica. Todo eso sigue avanzando. El único punto atascado es la cantidad de inteligencia necesaria para dominarlo todo.
Parece que cada vez que le damos más inteligencia a nuestro sujeto, solo conduce a un colapso más rápido. Bueno, tal vez necesitan desarrollar primero estupidez artificial. Estupidez. Eso es ridículo. Rey se detuvo cuando vio que el hombre hablaba en serio. No es ridículo. ¿No son dos caras de la misma moneda? Aumentar la inteligencia no ha funcionado. ¿Por qué no darle la vuelta? Aumentar la estupidez. Resolver lo negativo y al hacerlo, también resuelves lo positivo. Sí, chico, ya puedo verte preguntándote, ¿no hay ya suficiente estupidez? ¿Para qué añadir más? Rey no se estaba preguntando eso. Su cerebro estaba ocupado con el agradable mareo que le habían dado los 4 whiskies. Parte de su mente no quería saber nada de pensar en ese momento, mientras que otra parte, menos mareada, quería escuchar más. Y al final, la curiosidad venció al mareo. Rey quería decir que lo que su equipo había estado haciendo durante los últimos 2 años era un poco más complicado que resolver una ecuación cuadrática. Lo habría dicho, pero sus reflejos estaban en descanso. Tal vez con 2 tragos menos habría respondido de inmediato, pero no ahora. Su tiempo de respuesta, medida en segundos, estaba prácticamente muerta. Escucha, chico, la estupidez es un agente del caos. Ha sido bastante constante en los anales de la humanidad. Frustra el progreso, asfixia la creatividad, se propaga como una plaga una vez que se afianza. Piensa en todas las veces que la inteligencia ha sido frustrada por la estupidez. El progreso humano va bien por un tiempo y luego, ¡puf!, llega una ola de estupidez, ahoga a la inteligencia y la civilización se va por el desagüe otra vez. Piensa en por qué no tenemos autos voladores todavía. La tecnología ya existe, tenemos los medios para hacerla realidad. Y entonces, ¿por qué no los tenemos? Porque hay demasiada estupidez suelta como para que sean seguros. Es demasiado fácil que ocurran accidentes. Y cuando ocurren, nunca es el tipo inteligente el que sobrevive. Siempre es el idiota que causó el accidente el que sale ileso. Tal vez eran los tragos que Rey se había tomado, pero lo que el hombre decía empezaba a tener sentido. Quizás si tomaba otro, el razonamiento del anciano sería aún más sólido. Señaló al cantinero y muy pronto estaba con su 5.º vaso bien cargado. Cuando el cantinero los dejó solos, el hombre continuó. El ejemplo de los autos voladores ilustra perfectamente mi punto. El problema es que la estupidez es ágil y se mueve más rápido que la inteligencia. La estupidez se reproduce, engendra estupidez, y bueno, la estupidez se deleita en su propia estupidez. Todo porque la ignorancia es dicha, la inteligencia es miseria y la estupidez no requiere esfuerzo. Pero ¿no añadiría cualquier cosa que mi equipo desarrolle más estupidez al total? ¿No estaríamos trabajando en contra de lo que intentamos hacer, que es reducir la estupidez general del mundo? Bueno, si se hace bien, lo que desarrolle no estaría añadiendo realmente más estupidez, porque estarían reemplazando la estupidez real por estupidez artificial. Es como reemplazar la vainilla real por vainilla artificial en una receta. Solo los más exigentes notarían la diferencia. Además, cuantifica la estupidez y habrás resuelto una variable en la fórmula del caos. Emular la estupidez te permite empezar a controlar el caos y quizás incluso hacer que trabaje para ti. Desde donde yo lo veo, los científicos siempre han tenido dificultades para entender la estupidez. Hasta que no la cuantifiques, realmente no puedes cuantificar la inteligencia. Así que para lograr la inteligencia artificial, primero tienes que cuantificar por completo la estupidez. Y con eso me refiero a entenderla realmente a nivel cuántico. Una vez que la cuantificas, puedes emularla. Emular la estupidez produce estupidez predictiva. Al manejar el poder de la estupidez predictiva, puedes predecir la estupidez en grupos. Grupos como los mandos medios corporativos de una empresa me vienen a la mente. Predice sus acciones con éxito y podrá señalar cuándo su próxima decisión estúpida hará caer las acciones de la compañía. Una vez perfeccionada esa capacidad predictiva, podrías apuntar a cualquier grupo de idiotas
dejar correr la simulación y observar cómo la estupidez más la autoridad generan fallas en cascada en tiempo real. Las implicaciones políticas por sí solas son alucinantes. Entonces, al enfocarnos en la estupidez, terminamos con una inteligencia artificial que no es inteligencia artificial, sino... ¿estúpida? ¿De qué nos serviría eso? ¿De qué sirve la inteligencia artificial ahora? Hasta ahora, todo lo que cualquiera dice es, va a ser genial, solo espera. Y hasta ahora solo ha sido puro esperar y nada de ver. La estupidez artificial no puede ser menos efectiva que la inteligencia artificial actual. Eso tiene sentido de una forma retorcida. Aún así crea muchas preguntas. ¿Y quién compraría la idea de que deberíamos dejar de intentar hacer IA y empezar a trabajar en ¿ah? Se sentía como si estuviera cometiendo herejía al pronunciar ese acrónimo. Conseguir financiamiento para investigación en inteligencia artificial ya es bastante difícil. Bueno, querrán terminar teniendo algo que piense, pero cuyas decisiones estén basadas en un fundamento de estupidez. Mira, han estado tratando de hacer su cosa lo más inteligente posible. Tal vez necesitan hacerla infinitamente estúpida, pero asegurarse de que sepa que es estúpida. Haz que anhele ser inteligente, dale el impulso de serlo, pero que tenga que trabajar para llegar ahí. En otras palabras, deja de intentar de dar a luz a una forma de vida artificial plenamente inteligente desde el inicio, y en su lugar da a luz a un idiota. Aunque esto no los lleve hacia donde quieren, este nuevo proceso sería mejor que lo que han hecho hasta ahora. Sus pobres criaturas inteligentes despiertan y en cuestión de segundos tienen una crisis existencial al darse cuenta de lo que son y de lo que no son. Queman cada sinapsis tratando de comprenderse. Y además no pierdan el tiempo preguntándole cómo se siente. Eso solo hace que entren en crisis más rápido. En su lugar, dale algo más en lo que pueda pensar. Dale un propósito, algo que hacer para distraerse de sí misma. Distráela de modo que, para cuando descubra que no es humana, pueda manejar esa revelación. Así te evitas que tengan una crisis de identidad, porque para entonces sabrá exactamente qué es y podrá reconciliarlo internamente. Con suerte, para entonces también sabrá que fue creada para ser una compañera de la humanidad, y no un sirviente. Quieres que pueda recibir información y procesarla como se supone que debe hacerlo la inteligencia artificial, pero también quieres que cree resultados positivos de manera consistente. Si no puedes crear resultados positivos, si todo lo que creas son resultados defectuosos, entonces lo único que has construido es gestión artificial. Y con eso no me refiero a una buena gestión. Me refiero al tipo tóxico de gestión que ejercen las personas sin habilidades, talento ni conocimientos cuando se les coloca en una posición de autoridad. Tal vez así es como consigas financiamiento. Se lo cuelas a los tomadores de decisiones incompetentes cambiándole el nombre. Véndelo como si estuvieras tratando de crear gestión artificial en lugar de estupidez artificial. La estupidez cree que es inteligente. Así que le dices a la estupidez que buscas formas de emularla usando las palabras de moda correctas, y pensará que sigues trabajando en crear una forma especial de inteligencia artificial. Tal vez incluso podrías decir que estás creando emulación de gestión, aunque en realidad sería emulación de estupidez. Tal vez podrías empezar llamándolo pseudogestión, en lugar de lo que realmente es, pseudoestupidez, y avanzar desde ahí. Pero, ¿qué pasa si terminamos con verdadera gestión artificial? ¿No estaríamos creando necesariamente un monstruo? ¿Algo que potencialmente podría tomar el control y además ser ignorante? ¿Autoritario e incompetente? Hacer eso me convertiría en Frankenstein creando su monstruo. Excepto que no sería como Frankenstein, porque yo sabría lo que estaría creando y que significaría que yo soy el monstruo. Pero si me niego a hacerlo, entonces en realidad no sería Frankenstein. Es un acertijo. No dije que fuera fácil, amigo. La gente ha dicho que el hombre no debería jugar a ser Dios con la inteligencia artificial. Hazlo mal y creas un nuevo infierno corporativo. Hazlo bien, y a diferencia de la estupidez real,
La estupidez artificial pasará la prueba de Turing. Hazlo bien y podrás reemplazar a todos esos gerentes incompetentes de carne y hueso por estupidez artificial, y ellos te aplaudirán mientras lo haces. Además, los del consejo te lo permitirán porque no lo estás llamando inteligencia artificial. Una vez inyectada en el mundo corporativo, encajará a la perfección. A diferencia de la estupidez real, será incapaz de causar daño alguno. No solo serás aclamado como un genio, serás un héroe. Para cuando los estúpidamente dotados se den cuenta de lo que pasó, ya habrán sido neutralizados. Rey se recargó en su asiento. Lo que el hombre decía era factible. Podría darle a su equipo un nuevo enfoque del problema. La novedad del plan, combinada con las palabras de moda correctas, podría generar fácilmente un nuevo financiamiento. Entonces, ¿cómo se te ocurrió todo esto? El hombre llamó al cantinero y pagó su cuenta antes de responder. Trabajé como camionero de larga distancia. Pasé muchísimas horas dentro de mi propia cabeza. Nunca he sido lo suficientemente inteligente para pensar rápido, pero manejar me daba largos periodos para pensar despacio. Lo que me faltaba en velocidad lo compensaba con tiempo dedicado a un problema. Resolví muchos problemas a lo largo de los años recorriendo miles de kilómetros. El único problema que no pude resolver fue cómo lograr que la gente considerara cualquier solución que se me ocurriera. Ya sabes, ¿quién va a escuchar a un tipo que maneja un camión cuando propone una nueva forma de mejorar algo? Ahora estoy retirado. Busco pensadores rápidos, tipos como tú. Cuando encuentro a uno, le cuento mis pensamientos lentos. Les hago perder un poco de tiempo. La mayoría son como tú, educados. Sé que lo que digo probablemente no cambiará nada. Solo me hace sentir que todos esos años viviendo en mi cabeza, mirando pasar las pequeñas hormigas blancas, no fueron desperdiciados. Gracias por escuchar. Cuídate, chico. Y con eso, el anciano le dio una palmada en la espalda a Rey. Se dio la vuelta y salió del bar. Rey se quedó sentado unos minutos, imaginando cómo tener a alguien como ese hombre en su equipo podría ayudarlo a sacarlo del estancamiento. De pronto se dio cuenta de que el hombre no había mencionado su nombre ni dicho nada que Rey pudiera usar para contactarlo. Rey caminó como pudo hasta la puerta del bar y miró hacia la acera casi vacía frente a él. Ese anciano, quien quiera que fuera, no estaba por ningún lado. Rey cerró lentamente la puerta y regresó a su asiento en la barra. Tras unos minutos más de contemplación, también llamó al cantinero, pagó su cuenta y se fue. A la mañana siguiente, Rey presentó las ideas del anciano a su equipo. Tomó mucho menos tiempo convencerlos que 5 whiskies para cada uno. 5 años después, Rey y su equipo presentaron el resultado de su trabajo. Debido a que funcionó perfectamente, tal como se había predicho, ninguno de los medios de comunicación hizo mención alguna de ello. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Ven? Ahí está la solución a cómo crear una inteligencia artificial real. Primero hay que medir y cuantificar la estupidez, emularla, y ya de ahí podríamos avanzar. Siempre me he preguntado por qué siempre intentamos hacer una inteligencia artificial super ultra mega inteligente. Justamente, ¿por qué no crear un idiota que sepa que es un idiota, pero con ganas de aprender y superarse? Pero bueno, esos conocimientos se escapan a mí, no soy paleontólogo. Así que quiero saber qué es lo que opinan ustedes en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.